Yucatán, ubicado en la península de Yucatán, región sureste de México, limitando al norte con el Golfo de México, al sureste con el estado de Quintana Roo y al suroeste con el estado de Campeche. Fue incorporado originalmente a la nación mexicana el 23 de diciembre de 1823, formando parte de los 19 estados fundadores conforme a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Si hay un estado rico en cultura, historia, tradición y maravillas naturales, ese es Yucatán. Y es que sus joyas arqueológicas y naturales parece que nunca se acaban. Siempre encontraremos un motivo para volver, seducidos por el encanto de sus playas, por el olor y sabor de su suculenta gastronomía, por la majestuosidad de sus templos mayas o por su acogedor ambiente y hospitalidad. La región de Yucatán tiene en su territorio algunos de los lugares más visitados de México, imprescindibles a todas luces como Chichén Itzá, Mérida, la Ruta de los Cenotes o los yacimientos arqueológicos de Mayapac, Ecbalam, Labná o Uxmal. Partiendo de Mérida como centro estratégico, hay numerosas rutas temáticas a nuestro alcance, como la Ruta de los Cenotes, o el itinerario por las haciendas de Enequén, además de los conventos. Las antiguas haciendas enequeneras van siendo recuperadas después de décadas de abandono, caídas en el olvido tras el colapso de la industria de la fibra de Enequén, provocado por las fibras sintéticas como el plástico. Convertidas en museos y hoteles, su recuperación impulsa el desarrollo turístico de Yucatán, al mismo tiempo que acerca un pasado muy cercano en el que el enorme crecimiento económico de la zona fue producido por haciendas de Enequén, como la de Santa Rosa de Lima, Temozón, San Pedro Ochil o San José Cholul, que confeccionaban materiales para todo el mundo. Los cenotes, depósitos de agua dulce utilizados por los mayas para el suministro de agua, pero también de carácter ritual y sagrado, son un fenómeno exclusivo de la península de Yucatán. En los estados de Yucatán, Quintana Roo y una pequeña parte de Cancún, es particularmente importante gracias al hallazgo de algunos de gran belleza y grandiosidad, como los de Cusamá, Sací, Sitnop, Itquil o Exquequén, cuya explotación turística ha permitido su difusión. En Cusamá, además de la visita a los cenotes, la experiencia más divertida es la de desplazarse entre ellos a través de los truc, un transporte autóctono tirado por un caballo, que discurre por los raíles de las antiguas plantaciones de Enequén. Geológicamente, además de los cenotes, la peculiar erosión de la roca caliza ha dado lugar a grutas de gran tamaño que permiten su visita. La más relevante y conocida es la del Oltún, habitada al menos desde el Pleistoceno, y cuyas pinturas rupestres y restos ceremoniales mayas evidencian su importancia sacra. La gruta de Balancanché, cerca de Chichén Itzá, y la de Calcetoc, en Otichén, son otros dos que podemos tener en cuenta a la hora de adentrarnos en las profundidades de Yucatán. El pueblo de Izamal, conocido como la Ciudad de los Cerros, que en realidad esconden los 5 templos y pirámides construidos por los mayas, o también llamada como la Ciudad Amarilla por el color ocre de sus casas y del convento de San Antonio de Padua, invita a recorrerla en los carruajes que, dirigidos por sus guías, nos relatan la historia de la ciudad. Al norte de Mérida, la costa entre el tramo que va desde la reserva de la biosfera de Celestún, en la frontera con Campeche, viene regado de lugares algo más apacibles que los de la Riviera Maya, con las playas de Progreso, Chelem, Chicxulub, donde cayó el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios, o Río Lagartos, con sus manglares, ya cerca del estado de Quintana Roo. La ría de Celestún es el hogar de un insigne huésped, el flamenco rosado, que convive con otras tantas aves, muchas de ellas en tránsito durante la migración norte-sur. Durante el viaje en lancha a través de los manglares, disfrutamos de una reserva de la biosfera. El ecosistema del río Lagartos se funde con varias poblaciones de pescadores decoradas con casas de colores como San Felipe. Las dunas costeras, los manglares y la selva baja sirven para preservar paisajes muy diferentes en los que viven numerosas especies como los ocelotes, lagartos, jaguares o el venado de cola blanca. El arrecife de los Alacranes es la tercer área natural de relieve, solo accesible en barco desde Progreso. Sus 5 islas están formadas por arenales con los fondos de coral de mayor tamaño de México, y en sus playas vienen las tortugas a desovar sin que la presencia humana las importune. Los deleites culinarios de la cocina típica yucateca están hechos de una exquisita mezcla de ingredientes utilizados por los antiguos mayas, con sabores traídos por los españoles durante la colonia. La inigualable conjunción de condimentos y especias tales como la pepita de calabaza, el orégano, la cebolla morada, la naranja agria, el chile dulce, la lima, el tomate,
El achiote, el chile excat, el chile habanero, el chile max y el cilantro le dan ese sazón tan especial a la comida de esta región, que alguna vez fue conocida como la tierra del faisán y del venado, por utilizar estas especies como ingredientes principales de los manjares que aquí se preparaban. Actualmente, estos han sido sustituidos por carne de cerdo y pavo, y se han agregado diversos condimentos dando lugar a los deliciosos platillos regionales que hoy en día todos conocemos y disfrutamos. Algunos platillos típicos yucatecos son el puchero, el relleno blanco, el papadzul, el escabeche negro de Valladolid, la cochinita pibil, los albutes, la sopa de lima, los panuchos, el queso relleno, por mencionar algunos. El pueblo indígena de mayor presencia en el estado son los mayas. Habitan en la península de Yucatán, integrada por los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, situada en el extremo sureste del país. Las características de estas tierras son variadas. En el norte predominan superficies calcáreas con ligeras ondulaciones y delgadas capas de suelo, donde el agua que se filtra al subsuelo forma numerosos cenotes. En el sur, donde prevalecen selvas tropicales que contienen una gran variedad de flora y fauna, mientras que en Quintana Roo se encuentran selvas bajas, selvas medianas y manglares, así como lagunas y algunos ríos. En la época prehispánica, los mayas construyeron centros cívicos ceremoniales, en torno a los cuales se construían viviendas semidispersas, pero estos centros fueron desapareciendo debido a conflictos y enfrentamientos bélicos entre linajes. En el siglo XV había un gobierno confederado integrado por los señores sobrevivientes que a su vez se desintegra, conformando un sistema de capitales como Calquiní, Motul, Sotuta, Chetumal y Cozumel, entre otras, que ejercían el gobierno. Su estructura política, social y económica se dividía en linajes. En primer lugar estaban los gobernantes, mercaderes y agricultores ricos. Luego seguían los macehuales, que eran los artesanos, agricultores y pescadores, y eran los tributarios. La organización social consiste en unidades residenciales compuestas por grupos domésticos, una familia nuclear o varias de ellas distribuidas en viviendas distintas. En algunos casos, cuando se trata de familias extensas, pueden compartir los gastos, así como el trabajo de la milpa. En general, estas unidades construyen complejos lazos de cooperación con otros miembros de parientes afines, políticos y rituales. Existen otras formas de organización que se construyen a partir de barrios, pertenencia a asociaciones, políticas, adscripción a iglesias, sociedades de crédito y gremios, entre otros. Su visión del mundo se relaciona estrechamente con el cultivo del maíz, de tal forma que existen varias representaciones y rituales vinculados a esta actividad, que incluyen peticiones al guardián de los montes, Canán Cax, para talar el lugar donde harán la siembra, ofrendas a los cuidadores del viento, el fuego y la tierra antes de quemar la maleza derribada, solicitud de perdón al dueño de los animales silvestres por haber matado a algunos durante la quema, las ceremonias Ayumcax, para solicitarle que sus animales no dañen la milpa, la ceremonia Achachac, para llamar a las lluvias, o el Anlicol, como agradecimiento por la maduración del maíz. Su universo está integrado por 3 elementos o regiones: cielo, faz de la tierra e inframundo, habitados por distintos seres sobrenaturales generalmente antropomorfos, quienes pueden influir de manera negativa o positiva en el equilibrio del mundo, por lo que se les identifica como los guardianes, dueños o señores de las plantas, los animales, los montes, el agua, relacionados con elementos del cristianismo, en este caso los santos, benefactores de quienes cumplen como plegarias y ofrendas y sancionadores de los que abusan en el uso de la naturaleza. Elaboran una gran variedad de productos artesanales que depende de la disponibilidad de los recursos naturales disponibles en cada entorno regional. Fabrican productos de fibras naturales, cestería, cerámica, prendas de algodón y tejido de hamacas, figuras labradas en piedra, manteles y bolsas de enequén, entre otros. Entre los personajes históricos oriundos del estado encontramos a Andrés Quintana Roo. Fue abogado, poeta y político novohispano, insurgente en el proceso de independencia de México. Fue esposo de Leonora Vicario, quien destacó durante la Guerra de Independencia de México. Hijo de José Matías Quintana y María Ana Roo, descendientes de colonos canarios que se establecieron en la península de Yucatán en el siglo XVIII, y hermano mayor del sacerdote católico Tomás Quintana Roo. Juan Pío Pérez Bermón fue un sabio, filólogo e investigador mayista, mexicano de origen novohispano, nacido en Mérida.
realizó extensos y profundos estudios sobre la civilización maya en la península de Yucatán, aparte de ser autor del denominado Códice Pérez, documento de gran valor para la comprensión de la vida de los mayas en Yucatán. Elaboró también el Diccionario de la Lengua Maya, que representa tal vez su obra más importante. José Jacinto Cuevas fue un músico y compositor mexicano, nacido en Mérida, Yucatán, maestro de varias generaciones de músicos mexicanos y particularmente yucatecos. Destacó por su talento como compositor y como pedagogo en cuestiones musicales, fundador y maestro del Conservatorio Musical de Yucatán. José Peón Contreras, médico, dramaturgo, poeta y novelista mexicano. Se graduó precozmente en la Universidad Literaria como bachiller en filosofía, cuando tenía tan solo 12 años de edad, y desde entonces impartió cursos en el Seminario Conciliar de San Ildefonso en la ciudad de Mérida. Telio Moreno Cantón fue un abogado liberal, poeta, novelista y periodista mexicano nacido en Valladolid, Yucatán en 1863. Fue varias veces contendiente al cargo de gobernador de Yucatán, y en 2 ocasiones fue despojado de su triunfo por fraude electoral cometido en su perjuicio. Luchó políticamente contra el reeleccionismo imperante en la época, tanto a nivel del gobierno federal como del gobierno estatal, y también contra el porfiriato henequenero formado en Yucatán por la denominada Casta Divina, el grupo oligárquico encabezado por Olegario Molina Solís, quien fue secretario de Fomento en el gobierno de Porfirio Díaz. Y Antonio Ancona Albertos, escritor, periodista y político liberal mexicano. Su actividad principal en la que se destacó fue el periodismo. Tuvo también un significado desempeño como político, primero liberal y después socialista. Fue diputado federal de 1912 a 1913, diputado constituyente de México en 1916 y en 1917.